Bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy. Antes que nada, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Aldape y voy a estar presentando y fungiendo como moderador en el webinar de hoy. Expert Webinar Series de Auticom es un espacio donde hablamos sobre tecnologías de automatización y digitalización industrial con invitados expertos en dichos temas para brindarles un contenido de gran calidad a todos ustedes. El webinar de hoy se titula Micromaster Master Drive a Synamics. Acércate a la era digital. Y vamos a platicar un poco sobre las ventajas, requisitos y consideraciones para actualizar las familias de este tipo de equipos hacia tecnología Synamics y poder aprovechar al máximo las ventajas tecnológicas relacionadas a la digitalización industrial de estas nuevas tecnologías. Vamos a platicar también sobre toda la integración de este tipo de familias a la plataforma TIA Portal. El día de hoy acompaña Luis Mario Bárcenas, especialista de Motion Control para Siemens México. Y pues también recordarles que tenemos una sección de Q&A en donde pueden hacernos llegar cualquier duda o comentario que vaya surgiendo durante la presentación. Y al final de la misma vamos a responder estas dudas que vayan surgiendo sobre la presentación del día de hoy. Sin más preámbulo, Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y cuando gustes comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al equipo de Auticom por la invitación. Y bueno, como comenta Alejandro, la intención de esta plática, de este webinar, es mostrarles un poquito como un tipo guía de qué es lo que hay que considerar para poder realizar esas migraciones de equipos que ya están en fase de salida como Micromaster y Master Drive a lo que es la familia vigente que se llama Synamics, ¿no? Todo esto hablando de variadores de velocidad para baja tensión. Entonces vamos a empezar con la presentación. Primeramente, como les comentábamos, empezando por el tema del Micromaster. Micromaster es una familia de variadores que ya lleva más de 15 años en el mercado, incluso 15, 20 años en el mercado, y que en el año 2018 se anunció su fase de salida. Esto quiere decir que a partir del 1 de octubre de 2018 el equipo queda descontinuado, es decir, no se fabrica de línea, no se fabrica como un producto nuevo, y empiezan a correr 10 años de su ciclo de vida. Después de esos 10 años, es decir, en el 2028 aproximadamente, pues ya no hay ningún soporte, ningún tema de garantía, ningún apoyo técnico para este tipo de productos. Entonces, ahorita estamos a buen tiempo y todos aquellos clientes o usuarios que tengan ese tipo de equipos están en tiempo de hacer planeaciones a mediano plazo para poder actualizar sus máquinas con los equipos nuevos. Les doy una pequeña guía del tema de Micromaster. Micromaster tiene tres modelos principales, que son Micromaster 420, 430 y 440. El más sencillo es el 420. Hablando de tema de potencia, solo llegaba hasta lo que son 15 HPs. Tenía regularmente lo que son aplicaciones para controls volts por Hertz, es decir, aplicaciones sencillas como es bombeo, ventilación, bandas transportadoras, etcétera. Y bueno, el equivalente en Synamics sería el Synamics G120C, que el Synamics G120C, como lo pueden ver, pues tiene un rango de potencias mayor. Va desde 0.75 HPs hasta 150 HPs aproximadamente. Y bueno, tienen algunas funcionalidades, ¿no? Pero si ustedes quisieran relacionar cuál es mi equivalente Synamics de mi equipo Micromaster, pues por el modelo nos podemos guiar un poquito y después podríamos analizar más a detalle si sí es posible o si tenemos que tomar alguna otra consideración para hacer un cambio más exacto, ¿no? Micromaster 430, como lo dice ahí, es un equipo especializado para lo que es bombeo y ventilación, desde 10 HPs hasta 300 HPs. El equivalente en Synamics sería lo que es G120X o G120P. Y también, como pueden ver, pues es un rango de potencias mayor, por lo cual no hay ningún tema en que nos quedemos cortos, ¿no? Con Synamics, al contrario. Y por último, Micromaster 440, que ese sí existían diferentes versiones, que te lo vamos a ver un poquito más a detalle, pues el equivalente o el sucesor directo, digámoslo así, sería Synamics G120, ¿no? Modular lo conocemos nosotros, ¿no? Y ahora sí, entrando un poquito más a detalle, Micromaster 420, como pueden ver aquí,
tenía básicamente dos o tres versiones de voltaje, que es trifásico en el rango de los 400 volts y monofásico en el rango de los 200 volts. Para el tema de monofásicos a 200 volts, nosotros lo podemos suplir con G120 o V20 dependiendo de las funcionalidades. ¿Por qué? A pesar que el Micromaster 420 es el variador Micromaster más sencillo, y vimos anteriormente que el equivalente es G120C, el G120C no tiene la versión a 220 volts, solo se encuentra en modo trifásico en el rango de los 400 volts. Entonces, si mi Micromaster 420 es monofásico en el rango de los 200 volts, tengo dos opciones. El V20, que sería la opción económica y sencilla, o el G120, ¿no? Todo depende de si mi equipo trae o no trae comunicación. Como, bueno, les comento, el V20 es el equipo más sencillo que tenemos para el tema de variadores de velocidad de baja tensión, y básicamente lo utilizamos cuando las aplicaciones no requieren un protocolo de comunicación un poquito más avanzado, como podría ser Profibus o Profinet. El V20 cuenta solamente con lo que es Modbus RTU. Entonces, si mi Micromaster 420 lo estoy arrancando yo o lo estoy controlando por entradas, salidas digitales y una señal analógica, y el rango de potencia me da, sin problema pudiese yo proponer el V20, y aparte es bastante económico. Pero si ya mi Micromaster 420 tiene Profibus, que es lo que tenían, tendría yo que irme a lo que es el G120 modular, que es un equipo pues de otro nivel de costos y otro nivel de prestaciones, ¿no? Pero al igual pues podría cumplir con lo que hacía mi Micromaster 420. Y ya si mi Micromaster 420 es trifásico en el rango de los 400 volts, pues sin problema opto por lo que es el Cynamics G120C, ¿no? Mi Cynamics compacto. Beneficios o ventajas, pues obviamente mayor potencia, mayor rango de potencias, funcionalidades de seguridad ya integradas, como es el Sector COF. Micromaster no tenía lo que es funcionalidades de seguridad o de safety, le conocen. El tema de clonación de parámetros, es decir, que yo puedo configurar un Cynamics y sobre ese guardar su información, ya sea en una tarjeta SD o en el mismo panel avanzado que tiene el equipo, y copiar esa información o esa parametrización en cualquier otro equipo similar, ahorrando tiempos de ingeniería de puesta en marcha, cosa que con el Micromaster tampoco se podría hacer. Todos los Dynamics G tienen disponible o tienen como herramienta opcional lo que es un Smart Access Module, ¿no? Un modulito que sirve como un panel en el cual me puedo conectar de manera inalámbrica punto a punto a un web server que me crea para poder hacer diagnóstico, puesta en marcha, monitoreo de mi sistema, ¿no? Eso lo tiene el Dynamics G, obviamente también el V20, pero Micromaster no contaba con esas características, ¿no? Entonces son algunas de las ventajas que yo tengo de pasar de Micromaster 420 a V20, G120 o G120C. Y bueno, los argumentos, pues ya lo dijimos, ¿no? Mayores rangos de potencias, funcionalidades de safety. En el caso del G120C cuenta con lo que es control vectorial sin encoder para aplicaciones en las cuales no solo requiero yo mantener una velocidad, sino también un torque para mantener una carga en movimiento, cosa que el Micromaster 420 no tenía. 200% de capacidad de sobrecarga, y también lo que es el chopper de frenado, ¿no? Integrado ya en todos los equipos Dynamics G. Bueno, no todos, G120X no. Pero en la mayoría de los equipos Dynamics G enfocados para aplicaciones de control vectorial. Ahora pasamos a lo que es Micromaster 430. En el tema de Micromaster 430, solo existe una versión que es trifásica en el rango de los 400 volts. Entonces ahí, sin problema, pues podemos optar por lo que es G120P o G120X. G120X es un modelo de variador enfocado a lo que son aplicaciones de bombeo y ventilación, sistemas HVAC, y que es relativamente nuevo. Salió en el 2018 y llegó a México a principios del 2019, y desde ahí hemos empezado a hacer las labores de promoción. Y es un equipo que tiene muchas funcionalidades y unas prestaciones o características más actualizadas que lo que es Dynamics G120P, pero al final cualquiera de las dos opciones cumple para sustituir el Micromaster 430. Así a grandes rasgos, G120X es similar en funcionalidad al G120P, pero de menor costo, ¿no?
Ventaja del G120P, el grado de protección. Con el G120P alcanzamos IP55, con G120X por el momento solamente IP20. Y bueno, lo mismo, ¿no? De las partes de las características o ventajas que tenemos al pasar a Synamics, pues igual, el Micromaster 430 les comenté que empezaba en 10 HPs, en este caso empezamos desde 1 HP hasta 700 HPs. G120X está disponible tanto en versiones a 220 como versiones 440, cosa que el Micromaster 430 no. Y todos los G120X desde 1 hasta 250 HPs traen ya un reactor en el circuito intermedio, lo que le llaman un DC Shock. Eso nos permite de alguna manera mitigar un poco lo que es los niveles de armónicos provocados por el mismo variador de velocidad, aislarlo de fluctuaciones de corriente y voltaje que vengan de la red, y del lado de la salida hacia el motor nos permite unas distancias de cableado bastante amplias, ¿no? Estamos hablando de incluso hasta 350 metros, ¿no? Dependiendo de ciertas características. Y otra ventaja con el G120X es que también tiene control vectorial, enfocado para lo que es bombeo y ventilación, principalmente para potencias grandes, es decir, de 150 HPs para arriba. Y mi Micromaster 430 solo cumplía con lo que es el control más básico, que es volts por hertz. Y bueno, ¿no? Lo que les comentaba, el grado de protección IP55. Y ahorita vamos a ver lo que es Micromaster 440, que es el variador más completo que tiene la familia Micromaster. Como pueden ver, pues venían en diferentes presentaciones de voltaje, monofásica o trifásica en el rango de los 200 volts y trifásica en el rango de los 400 volts. Aquí muchas veces el Micromaster 440 lo utilizaban mucho, ¿no? Para cualquier aplicación, fuera bombeo, ventilación, bandas transportadoras, etc. Entonces, por eso les comentaba que sí también es importante revisar el tema de la aplicación, porque puede ser que yo tenga una aplicación muy sencilla, una bombita, y me pusieron un Micromaster 440, pero tal vez incluso hasta un V20, que es el más sencillo, me pudiese dar la misma funcionalidad y me serviría para mi aplicación sin ningún problema. Cosas que tenía el Micromaster 440 que hay que considerar, pues el tema de comunicación Profibus, comunicación DeviceNet, una tarjeta para lectura de encoder. Entonces, ese tipo de detalles son los que yo tengo que observar a la hora de seleccionar un equipo a otro, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, si yo tengo Micromaster 440, lo primero en lo que tengo que pensar es en un G120 modular, dependiendo también del voltaje y de mi tipo de línea, trifásica o monofásica. Y ya haciendo un análisis un poquito más detallado, comunicación, encoder, etcétera, puedo discernir entre modular, compacto o incluso V20. Bueno, una de las ventajas también de modernizar el tema de los variadores es que anteriormente pues también se ocupaban comunicaciones o protocolos de comunicación no tan actuales, ¿no? Como puede ser MPI, Modbus, Serial, USS, Profibus, ¿no? Incluso que ya también se está quedando un poco atrás. Entonces ahorita también la ventaja es que yo también puedo actualizar todo mi sistema e incluso pasarlo a lo que es Profinet. En el caso del G120 modular, yo lo puedo configurar o armar como yo quiera. Puedo tener un módulo de potencia que sea regenerativo a través de una resistencia de frenado, o incluso puedo tener un módulo 100% regenerativo, ¿no? Que se llama PM250. Y ese PM250 es un módulo que me permite que el flujo de corriente o de energía no solo vaya de la línea hacia mi motor, sino también, en caso de ser necesario, desde mi motor hacia la línea, ¿no? Un tipo de aplicación de estas características, por ejemplo, es una grúa que tiene que levantar, el famoso gancho que tiene que levantar alguna carga. Digamos que es una aplicación 100% regenerativa. Entonces, como voy a estar teniendo mucha energía del motor hacia la línea, pues me conviene reutilizarla, mandarla nuevamente a la línea y que sea consumida por alguna otra carga, ¿no? Entonces ahí yo puedo argumentar el cambiar a un módulo PM250 que ya es regenerativo. Y bueno, también lo que comentábamos, para los tamaños de al F, es decir, desde 150 hasta
los 400 HPs, también los GSM240-2 tiene su reactor en el circuito intermedio, ¿no? Y ya platicas un poquito de las ventajas. El tema del encoder y de las funciones de seguridad extendida, pues también lo podemos lograr con el equipo. Ahora, algunas herramientas que tenemos o equipos, digámoslo así, que nos permiten hacer el cambio, o que hay que considerar también, sería que en tamaños y dimensiones es diferente el tema de Synamics a MicroMaster. El tema de reutilizar, muchas veces nos preguntan si se puede reutilizar el reactor, el filtro que yo tengo en MicroMaster para el Synamics. Eléctricamente puede ser, hay que hacer una revisión, pero puede ser que sea compatible y funcional, pero hay que ver que ya el montaje podría, más bien cambia, ¿no? Porque ya las dimensiones de MicroMaster son diferentes a las de Synamics, ¿no? El tema de distancias de cableado también es parcialmente compatible, digámoslo así. Hay que hacer igual un análisis, porque los equipos electrónicamente también son diferentes, ¿no? La electrónica que utilizaba MicroMaster también se ha quedado un poquito atrasada con los nuevos componentes electrónicos que tiene Synamics, entonces ahí cambia también el tema de distancias de cableado, ¿no? Algo que pasaba mucho antes es que no nos fijábamos tanto en la calidad de la energía. Ahora, como bien saben todos, es un requisito que hay que cumplir. Entonces nos piden filtros, nos piden reactancias, y eso de alguna manera le pega a mi sistema y me reduce el tema de la distancia de cableado permisible, ¿no? Son temas que hay que considerar, ¿no? También el tema de las sobrecargas es otro punto a tener en cuenta. De las características principales, lo que resalta del Synamics, pues lo comentaba, todos los Synamics G son compatibles con el Smart Access Module. Entonces ya desde un celular, un iPad, una PC con conexión inalámbrica, yo puedo realizar pues marcha, monitoreo, configuración de cualquiera de mis Synamics G, incluso del V20, ¿no? Solo que el Smart Access es diferente para el V20, pero también tiene esa herramienta. El tema del famoso TIA Portal, el TIA Portal es esta plataforma de configuración que Siemens está promoviendo desde hace unos años, en la cual se busca que desde una sola plataforma ustedes puedan configurar todos sus equipos de automatización, desde sensores, arrancadores, variadores, mi panel de operación, obviamente mi HMI, mi PLC, etcétera, etcétera. Todo lo haga yo desde una sola plataforma. En el caso de los Synamics G, están integrados, quiere decir que yo puedo configurarlos desde el Portal. Yo puedo, la manera tradicional en la que lo hacíamos antes es, yo tengo un software para mi PLC, para mi Step 7, ¿no? Para mis PLCs 300, y aparte mi starter, para mi Drive Monitor, ¿no? Para mi MicroMaster. Entonces yo tenía dos softwares, en uno configuraba mi drive y en el otro configuraba y programaba PLC, y ahí colgaba dentro de mi protocolo de comunicación o de mi red, Profibus, por ejemplo, mi MicroMaster, ¿no? Y en este caso ya con el TIA Portal, que es otra ventaja, yo puedo integrarlo de softwares, versiones, etcétera, etcétera. ¿no? A través del protocolo de comunicación yo puedo activar de seguridad, y no solo físicamente, es decir, no solo con entradas digitales, sino también a través de bits. Desde mis telegramas de comunicación yo puedo activar todas esas funciones de seguridad, ¿no? Que es una ventaja que no tiene MicroMaster. Y la seguridad también es un concepto que también ya se está empleando cada día más. Y bueno, el tema de la conexión, si ustedes tuvieron experiencia con MicroMaster y se querían conectar con el MicroMaster desde su computadora, pues primeramente tendrían que tener en su computadora un puerto serial, después mi cable serial, y el MicroMaster tenía que tener como una cartulita con esa conexión DB9 para poderme conectar con mi serial y poder a través del Drive Monitor configurarlo o monitorearlo o incluso hacer algunas gráficas. En el caso de los Synamics G, todos vienen ya por estándar con un puerto que es tipo mini USB, un poquito más grande que el que tenemos en los celulares, que es micro USB.
Y del otro lado USB. Entonces, pues hoy en día cualquier computadora tiene un puerto USB. Entonces yo con ese cable me conecto, abro mi TIA Portal o mi Starter, lo que ustedes quieran, lo que se sientan más cómodos, y puedo desde ahí ya configurar. Ya no requiere una interfaz especial, ¿no? Para mi equipo, es otra de las grandes ventajas. Y bueno, aquí a grandes rasgos algunas de las funciones y de los beneficios que yo puedo tener. Ya hablamos de la regeneración de energía, de las funciones de safety, del control a través de encoder, del tema del Smart Access. Eh, Como tiene otra electrónica, también son más robustos para temas de fluctuaciones de corriente, voltaje, etcétera, etcétera, ¿no? Clonación de parámetros, etcétera. Y bueno, aquí de las funciones de seguridad, entrando un poquito más en detalle, todos los Dynamics G tienen integrada una función de seguridad que se llama Safe Torque Off, la cual me permite parar el equipo de manera segura, cumpliendo con unas ciertas normativas de seguridad. Y el Safe Torque Off sirve de la siguiente manera. Yo lo activo a través de, ya sea de comunicación o de una entrada digital. Y lo que me va a hacer es que me va a desconectar, digamos así, los IGBTs, que son los que al final inyectan corriente para que mi motor se mueva. No es como un paro de emergencia normal, porque un paro de emergencia normal después yo lo desactivo y al final siempre sigue habiendo corriente fluyendo a través de mi línea, mi variador y hacia mi motor. En el caso del sector COF, me desactiva electrónicamente todos aquellos dispositivos que puedan suministrar energía a mi motor, y de esa manera tengo yo un paro que cumple con esas normativas de seguridad, ¿no? Esas normativas de SIL 3, y etcétera, etcétera. Y bueno, también con el G120, a través de lo que son licencias, podemos tener acceso a lo que son funciones de seguridad extendidas. Ya no solo el Sector COF que viene por estándar, sino también, por ejemplo, Safe Limit Speed, que me va a andar monitoreando la velocidad en la que está actuando mi motor. Y si me paso de cierta velocidad, pues voy a tener ciertas acciones como desde parar o reducir velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Regularmente este tipo de funciones de velocidad, de seguridad, están empleadas para que los equipos no colisionen, ¿no? Ya sea con gente o con algún otro componente o instalación dentro de mi fábrica. El tema de Profinet, que pues, hoy en día se ha vuelto el protocolo de comunicación preferente, tanto de Siemens como de otras marcas, y que está muy utilizado en el tema de automatización. Entonces, todos los Dynamics G, ustedes los pueden elegir con el tema de Profinet, cosa que no tenía Micromaster, ¿no? Con Micromaster pusimos DeviceNet y comunicación serial. Y bueno, DeviceNet, pues como ustedes saben, era para comunicarlo con otra marca de PLCs, de controladores, pero también nosotros tenemos lo que es Ethernet, ¿no? Para cumplir esa funcionalidad que ya no cumplimos con DeviceNet, ningún Dynamics G tiene DeviceNet, pero tenemos lo que es Ethernet IP para también cumplir con esa conectividad con controladores de otras marcas. Y bueno, ahora, ¿cómo está el tema de las migraciones, ¿no? ¿Qué herramientas tengo yo para poder migrar mi Micromaster 440, 420, 430? Bueno, para empezar tenemos herramientas muy sencillas como lo que es eh, mi Conversion Tool. Y ese Conversion Tool lo único que hace es que yo meto el número de parte de mi Micromaster y me saca el número de parte de mi equivalente en Dynamics. Obviamente sin hacer una revisión técnica, ¿no? O sea, yo pongo las características o el número de parte de mi Micromaster y él me va a dar el mismo número perdón, un número de partes Dynamics compatible en potencias, voltajes, tipo de conexión trifásica, monofásica. Y yo le puedo decir, sabes que mi Micromaster es con Profibus y tenía un panel avanzado, y entonces la herramienta me dice, ok, entonces te pongo tu CU 240 con Profibus y tu panel avanzado también, ¿no? Para tener el nivel de compatibilidad más adecuado. Y también tenemos una herramienta de migración de parámetros. Y bueno, primero está lo que les comentaba, yo parto de un número de parte de Micromaster y la herramienta me da un número de parte de Dynamics equivalente en potencia, sin hacer una revisión técnica. Y esta es la herramienta que yo veo un poquito más útil, ¿no? Que se llama Migration Tool. Esa herramienta de migración lo que me va a hacer es que va a pasar de un
de una parametrización de Micromaster a una parametrización en Synamics. Debido a que son familias diferentes, los parámetros y funcionalidades, bueno, no funcionalidades, perdón, los parámetros y la manera de configurar y las plataformas de información son diferentes. Entonces, si yo quiero pasar de Micromaster a Synamics, no es un cambio directo. Tendría yo que reconfigurar nuevamente el Synamics en función a lo que tengo configurado en mi Micromaster. Pero para ayudarles en esa tarea, tenemos una herramienta de migración, la cual parte de una parametrización de Micromaster y nos ayuda a pasarla a Starter. Muchos usuarios todavía usan lo que es Dry Monitor. Entonces, si yo tengo mi Dry Monitor, primeramente tendría que pasar esa configuración de Dry Monitor a Starter y ya en Starter hacer la modificación o la adecuación para la Synamics. Y lo que hacemos es que a través de un script, generamos un script de la lista de parámetros del Micromaster y ese script lo ejecutamos, bueno, lo transformamos y lo ejecutamos para que sea compatible con Synamics. De tal manera que la herramienta lo que va a hacer es pues leer todos los parámetros que estaban en el Micromaster y pasarlos a su parámetro equivalente en Synamics automáticamente, sin que ustedes hagan nada. Y me va a mandar mensajes, me va a decir, ¿sabes qué? Este está ok, ok, ok. Ok significa que pasa, que no hay ningún problema, que es el mismo parámetro o el mismo valor, el mismo tipo de información. Y me va a decir, ¿sabes qué? Este no existe en Synamics, entonces lo tienes que configurar tú de manera manual. O me va a decir, este no es relevante y no existe en Synamics, entonces no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la herramienta me da un log de información en el cual yo puedo revisar qué es lo que pasó automáticamente y qué es lo que yo tendría que configurar de manera manual. Y en muchos casos nos ha pasado que no hay que hacer nada. Que la configuración del Micromaster, digámoslo así, es muy similar a la del Synamics, y entonces nada más se cambian los valores a los parámetros correspondientes y no hay que hacer ninguna adecuación manual, ¿no? Y en otros casos sí, pero son adecuaciones también muy ligeras. Entonces, con ese tipo de herramientas lo que buscamos nosotros es ayudarles a ustedes al tema de migrar de Micromaster a Synamics y hacerlo de manera sencilla, que ustedes no pierdan mucho tiempo en hacer toda ingeniería y tampoco pierdan mucho tiempo en el tema de la puesta en marcha. Esta herramienta no está disponible para clientes, es una herramienta incluso exclusiva para el tema del departamento de servicio de Siemens, pero nosotros como representantes de la marca en las diferentes regiones y como representantes del producto Synamics G, tenemos acceso a la herramienta, entonces lo que podemos hacer es pues que nos contacten y nosotros utilizamos la herramienta y les reenviamos el respaldo ya convertido, ¿no? Lo ideal obviamente es hacer un poquito de análisis en la solución, pero también si con la pura herramienta se puede hacer un acercamiento muy real, ¿no? A lo que necesitamos en nuestra aplicación sin tener que perder tanto tiempo. Bueno, esa fue la parte de Micromaster. Al final vemos las preguntas que hay sobre el tema de Micromaster y ahorita vamos a pasar al tema de Master Drive, que es un poquito más complejo. El tema de Master Drive, pues es un equipo que yo les comentaba que Micromaster salió en 2018, pues Master Drive salió en el 2010, ¿no? O sea, ya el tema de Master Drive ya es muy crítico. Como ven ustedes aquí en esta pequeña grafiquita, pues ya en 2021, 2022 aproximadamente se acaba el ciclo de vida del producto. Yo les comentaba que eso significa que yo ya no voy a encontrar por parte de Siemens refaccionamiento, soporte técnico, los equipos obviamente nuevos también ya no los van a encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este caso pues ya el tiempo para planear mis migraciones pues ya es muy corto, ¿no? Y bueno, el tema de Master Drive yo les decía que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque Master Drive existen diferentes y variadas versiones, tanto hablando de lo eléctrico como hablando de funcionalidades y de sus versiones de software, ¿no? Que tienen ya integradas. Entonces, yo les comentaba que esto es un poquito más una guía, ¿no? En qué pensar primeramente cuando yo veo un Master Drive y un Micromaster, cuál sería el equivalente
actual, ¿no? En Synamics. Entonces vamos a empezar por la parte de convertidores. Convertidores nosotros los conocemos como aquellos variadores de velocidad que yo alimento con alterna y ese mismo bloque, esa misma caja negra que se llama variador de velocidad, me entrega una salida igual trifásica, ¿no? Entonces yo alimento trifásico y sale trifásico en el mismo bloque, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. Eso yo lo llamo un convertidor, le llaman muchas veces convertidor AC-AC, ¿no? De corriente alterna a corriente alterna. Entonces este tipo de convertidores en el tema de Master Drive, pues existían la familia Compact Plus, la familia Compact y la familia de chasis, ¿no? Lo que los hace a todos, Master Drive es el tipo de unidad de control, que regularmente es una CVC, ¿no? Control Unit Vector Control. Y pues, aplicaciones desde lo más sencillo como bombeo, ventilación, bandas transportadoras, hasta cositas un poquito más complejas como extrusores, molinos, mezcladoras, a temas todavía más complejos como grúas, prensas, etcétera. E incluso más adelante vamos a ver también aplicaciones de posicionamiento, sincronías de ejes, ¿no? Eso es lo que hace un poquito difícil o más complejo, digamos, la migración de Master Drive que la de Micromaster, ¿no? La de Micromaster es un poquito más sencilla por el tipo de aplicaciones y funcionalidades. Y la de Master Drive es un poquito más compleja por todas las variantes que tiene. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el tema de los convertidores de 6 pulsos, es decir, no son regenerativos. Lo único que yo tengo opción es ponerle una resistencia de frenado para disipar esa energía en forma de calor. Y bueno, hablando de potencias, pues vamos desde 1 hasta en el tema de los chasis, hasta los 600 HP, ¿no? Aproximadamente. Entonces, nuestra respuesta, hablando del Synamics, o nuestro equivalente hablando de Synamics, para lo que es las unidades compactas, que van desde 2.2 hasta 37 kilowatts, tenemos lo que es G120, ¿no? El G120 modular, que también vimos que nos sirve para el tema de Synamics, también me puede servir para el tema de Master Drive. Y aquí sí va a depender del tipo de aplicación en la cual yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque si mi Compact Unit de Master Drive regularmente lo que tenía es la interfaz para un encoder. Todas las VCs tienen encoder o la opción para encoder incremental. Entonces, si yo tengo un lazo de velocidad, por ejemplo, un control de velocidad en lazo cerrado con encoder, tendría que escoger yo primeramente el módulo de potencia, equivalente en potencia a corrientes, y posteriormente la unidad de control que también me pueda leer el encoder incremental y que también me permita hacer un control de velocidad en lazo cerrado. Para el tema de aplicaciones un poquito más dinámicas, pues me tendría que ir a lo que es S120 con su Power Block Size, que esto es la combinación de un PM240-2 con una CU310. La CU310 pues ya le corresponde al Synamics S120, ya tiene funciones de posición, incluso sincronía, etcétera, etcétera. Son aplicaciones un poquito más de un performance mayor. Entonces, dependiendo, les digo, de la aplicación que yo tenía con mis convertidores Master Drive, pues va a ser el tipo de unidad de control y el tipo de unidad de potencia que yo tengo que elegir. Para el tema de los módulos en tamaño chasis, por el tema de la potencia, pues puede ser que si estamos hablando de los 400 kilowatts que me entregaba Master Drive, pues la opción que tengo yo puede ser G130, que es un módulo de potencia de 6 pulsos también, un convertidor, con una CU320. Aunque la CU320 es del S120 por el tema de la Compact Flash, la Compact Flash que maneja el G130 es para aplicaciones típicas bueno, no típicas, más bien para aplicaciones de control vectorial para un motor de inducción. Pues en otras palabras, al G130 no le puedo poner un servomotor ni me va a hacer control de posición. Es puro control de velocidad, ya sea en lazo abierto o en lazo cerrado. Y en caso de que yo necesite control de un servomotor o algo, tendría que irme por un S120 en chasis. Entonces ya con el S120 en chasis ya puedo ocupar una CU310 e incluso una CU320 ya puedo hacer aplicaciones también de posición con servocontrol. Ahora vamos a la parte de convertidores en gabinete. El Master Drive también lo podemos encontrar en gabinete. ¿Dónde podemos ver este tipo de variadores Master Drive en gabinete?
en lo que son extrusoras, en lo que son las máquinas centrífugas, en los ingenios, se ve mucho lo que es el Master Drive en gabinete. Para eso nosotros lo que ocupamos pues son dos opciones. G150 para el tema para aplicaciones de control vectorial, les decía yo, para motores de inducción. Al final el G150 viene siendo un G130, pero montado dentro de un gabinete. Y llego hasta los 560 kilowatts. En caso de requerir más potencia, pues tengo la opción de poner G150 en paralelo para incrementar la potencia disponible. Y también tengo la opción de poder crear un S120, ¿no? Que el S120 siempre es modular, entonces yo tendría que armar ahí primero mi rectificador, mi bus de directa, y luego mi inversor y montarlos dentro de un gabinete. Lo que es G150 y S120 de gabinete vienen armados desde Alemania, ¿no? Pero como una opción, también tenemos el suministrarles el puro equipo en chasis y que ustedes lo monten dentro de su propio gabinete. Y bueno, para el tema de lo que es cuatro cuadrantes, o sea, lo que es aplicaciones regenerativas, seguimos con el tema de gabinetes y convertidores, es decir, AC-AC. Tenemos la opción de lo que son los S120 y ahí lo que yo tengo que poner es un rectificador regenerativo, lo que conocemos como una Smart Line Module. Este módulo, como ya lo comenté, lo que me va a permitir es el flujo de energía tanto de mi línea hacia mi motor como de mi motor hacia la línea, ¿no? Como es una Smart Line Module, la Smart Line Module solo está disponible en lo que es S120 y el equivalente en Master Drive era la unidad regenerativa. ¿Sale? Entonces, si ustedes encuentran una unidad regenerativa, pues lo inmediato, el sucesor inmediato tendría que ser un S120 con su Smart Line Module. Y para el tema de los equipos de cuatro cuadrantes, 100% regenerativos, convertidores en gabinete, para el tema de Master Drive, lo que tenemos en Synamics sería el S150. El S150 ya es un equipo en gabinete que tiene la misma tecnología que el Master Drive, que es lo que le llaman AFE, el Active Front End, ¿no? Que es un rectificador activo a base de IGBTs. Entonces ya no solamente me permite el regreso de la energía del motor hacia la línea, sino aparte lo hace de una manera muy controlada y muy, muy, muy estable, y aparte por las características que tiene también, por ejemplo, eléctricamente el nivel de armónicos que provoca o que genera es mínimo, ¿no? Casi cero, ¿no? Unos porcentajes muy, muy, muy bajos, ideales. Y si ya requiero yo mayor potencia, estamos hablando de incluso hasta 3200 kilowatts, pues también puedo optar por lo que es el S120 con su Active Line Module, que sería su AFE, el Active Frontend, que sería el equivalente, ¿no? Para lo que es este S120. Ambas opciones, igual en gabinete, se pueden armar de manera local o venir ya armadas desde Alemania. Y bueno, ahora venimos con la parte de los inversores. ¿A qué nos referimos con inversores? Que en este caso yo necesito una fuente de energía de directa, positivo o negativo, lo que llaman comúnmente el bus de directa, y de ahí colgar mis inversores. Entonces, el Master Drive pues, tenía también su parte de inversores. A diferencia de Synamics, lo que manejábamos con Master Drive es que cada inversor tenía su propia unidad de control, su propio cerebro, digámoslo así, ¿no? En el caso del Synamics, como pueden ver, en la parte de abajo, yo tengo lo que es una unidad de control, mi rectificador, que es el que me va a crear mi bus de directa, y ahora sí mis inversores, ¿no? Esta es una arquitectura típica para lo que es, por ejemplo, máquinas y herramientas. Todos los centros de maquinado regularmente utilizan este tipo de arquitectura. Aquellas aplicaciones donde yo regularmente tengo más de 2 servomotores y los quiero controlar para hacer posición, sincronías de ejes, etcétera, etcétera, regularmente tengo ese tipo de arquitectura. Una unidad de control que va a centralizar el control de mis ejes, pero lo va a hacer de manera independiente, es decir, el control del eje X, del eje Y y del eje Z son totalmente independientes y todos llegan y son procesados por una misma unidad de control. Pero al final son independientes, ¿no? No tienen nada que ver uno con otro.
Y como pueden ver en la parte del Master Drive, cada uno tenía su unidad de control. Se alcanza a ver aquí un display. Cada uno tenía su propio display, su propia unidad de control y ya después de ahí su parte de potencia, ¿no? Entonces, en el caso de los inversores, lo que tenemos en Master Drive pues va desde 1 HP hasta 900 HPs y dependiendo de la potencia, básicamente es que yo selecciono o mi modelo book size compacto, mi modelo book size normal o mi modelo chasis. Pero al final el concepto es el mismo. Una unidad de control que me centraliza el control de mis ejes, un rectificador que me va a convertir de alterna directa y que me va a proporcionar la energía para poder colgar mis inversores. Y al final el inversor, a través de sus IGBTs, es el que me va a alimentar, bueno, no me va a alimentar, me va a proporcionar la energía a mis motores, ¿no? O a mis motores de inducción o servomotores para poder mover mis cargas. Y bueno, ahora el primer concepto, ¿no? La parte de rectificación. El rectificador, como ya mencioné, es el que me va a convertir o me va a pasar de corriente alterna a corriente directa, ¿no? Ya sea a través de SCRs, a través de diodos o a través de IGBTs, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es lo que son unidades regenerativas de Master Drive, pero de un solo cuadrante, es decir, que la energía solo puede fluir de la línea hacia el motor, ¿sale? No se permite el regreso de energía. Entonces, en Synamics lo que tenemos nosotros es lo que le llamamos un módulo de línea básico, una Basic Line Module. Esa Basic Line Module, dependiendo de la potencia, pues es un puente de diodos o un arreglo de tiristores que me van a convertir de corriente alterna a corriente directa para suministrar la energía suficiente a mis inversores, ¿no? Y mover mis motores. Entonces yo tengo un rectificador Master Drive de un solo cuadrante, pues solamente lo que me tendría que fijar es en la potencia para ver cuál sería el equivalente en Dynamics, ¿no? En lo que es el tamaño book size, pues llegamos desde 20 hasta 100 kilowatts, entonces tendríamos cubierto la parte de las unidades compactas y de las unidades compactas plus, y ya para potencias de 75 hasta 800 kilowatts nos tendríamos que ir a lo que son los equipos en chasis o incluso los equipos en gabinete. Ahora vienen las unidades regenerativas, igual rectificadores de 4 cuadrantes, pero no controlados. Esto es importante, no son controlados. ¿Por qué decimos que no son controlados? Porque al final yo les comento que pasamos de alterna a directa. Entonces yo alimento con 440 volts, por ejemplo, y él me va a crear un bus de directa con un voltaje de 1.35 veces esos 440 volts. Entonces estamos hablando de 600, 650 volts o incluso 700 volts de directa, ¿no? En mi bus. Pero si esos 440 volts que yo tengo en la línea, por algunas fluctuaciones en mi red, bajan a 400 o suben a 480, están ahí fluctuando, mi bus de directa también se va a ver afectado directamente porque se multiplica por este factor 1.35. Entonces, esos 700 volts de directa también van a estar fluctuando 650, 720, etcétera, ¿no? Entonces voy a tener un sistema inestable. ¿Y cómo me perjudica eso? Pues obviamente que si yo en ese momento que yo quiero acelerar mi motor y requiero energía de ese bus de directa, y el bus de directa está bajo porque en la línea bajó, pues no voy a tener la suficiente energía para que mi motor acelere en el tiempo que yo le dije. ¿Sale? Entonces eso es lo que conocemos como un rectificador no controlado. Y mi rectificador no controlado se llama en el Master Drive CUR, es unidad regenerativa, unidad de control regenerativa. Y en el Synamics S120 lo encontramos como mi Smart Line Module. Y lo mismo, ¿no? Dependiendo de la potencia de mi unidad compacta, pues puede ser book size o tamaño chasis, ¿no? Todo depende de la potencia en la que yo tengo que rectificar. Y bueno, por último, los rectificadores activos, los Active Front End. En el tema del Master Drive, estos son de 4 cuadrantes, pero estos sí son controlados, es decir, que eso que les acabo de comentar de fluctuaciones en la línea no se ven tan afectados en mi bus de directa. ¿Por qué? Porque aquí para rectificarlo voy a hacer a través de IGBTs, es decir, voy a regenerar de manera controlada y voy a mandar esa energía de regreso también de forma controlada. Es decir, voy a dejar pasar nada más la corriente necesaria para que mi bus de directa siempre esté estable, siempre esté en los 700 volts. Obviamente esta es la más completa de nuestros rectificadores y también pues, es la que te cuesta un poquito más, ¿no? Por todos los beneficios que me da.
Y hablando de nivel de armónicos, pues son considerados casi nulos. Y lo mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de potencia, pues ocupo book size, chasis o incluso la configuración en modo gabinete. Esto es hablando de la pura potencia. Ahora vámonos a la parte de control, las unidades de control. Entonces, Master Drive tenía a grandes rasgos dos unidades de control. La CVC, les decía yo, Vector Control, y la CUMC, que es Motion Control. Vector Control prácticamente para cualquier aplicación con motor de inducción, ya sea en lazo abierto o en lazo cerrado. Y Motion Control, cualquier aplicación, ya sea de control de velocidad en lazo cerrado o posicionamiento e incluso algunas funcionalidades que vamos a ver más adelante de sincronías de ejes. ¿Sale? Entonces, si mi Master Drive tiene una CVC, o sea, es Vector Control, y estoy controlando un motor de inducción, entonces lo que debería de pensar automáticamente es seleccionar un módulo de potencia, ya sea G120 o G130, y colocarle una CU310 para que cumpla automáticamente con todas las funcionalidades que tenía Master Drive, ¿no? Si hacemos ya un análisis más detallado de la aplicación, pudiese ser que ya no requiero la CU310, sino tal vez una CU240, una CU250, que son de un rango un poquito menor, hablando de performance, me pudiese funcionar para mi aplicación. Pero les comentaba, la intención de esta plática es como darles una guía de qué pensar o saber, ¿no? Ah, ¿sabes que tengo un convertidor Master Drive Vector Control de 10 kilowatts y nada más me estaba moviendo un motor de una en velocidad constante, ¿no? Cerrado, pues tal vez mi G120 con su C240 sea más que suficiente o su C250, ¿no? Para lectura de encoder sea más que, más que suficiente. Pero ¿sabes qué? No, también quiero controlar el diámetro de mi bobina, etcétera. Tal vez ahí yo me tengo que entonces a un Cynamics, perdón, una CU310 para que tenga yo mayores funcionalidades y pueda cumplir con ese tipo de aplicaciones. Y posteriormente me voy a mover, pero me voy a fijar lo que es, tengo un Master Drive Motion Control, quiere decir que seguramente voy a controlar un servomotor y seguramente voy a tener un control de posición. Entonces aquí la respuesta inmediata pues es mi Cynamics S, ¿no? Mi Cynamics S120, ya sea con su CU320 o su CU310, y ya sea que pongo un módulo de potencia tipo block size para cumplir con el Master Drive tipo compact o tipo chasis para cumplir con la potencia del tipo chasis, ¿sale? Entonces, dependiendo del tipo de convertidor, si es Vector Control o Motion Control, pues puedo seleccionar el tipo de unidad de control en Cynamics. Si hace CU240, 250, CU310. Para el tema de inversores, ocurre un poquito lo mismo. Puedo tener mis inversores para que me controlen motores de inducción, ¿no? Y todos los cuelgo desde mi bus de directa. Entonces, en ese caso, pues, como ya es modular mi sistema, es decir, ya tengo un rectificador e inversores y un bus de directa, el Cynamics G120 solo lo encuentro en una arquitectura block size, es en una arquitectura de bloque. No hay nada modular. Entonces, automáticamente en lo que son los inversores, si yo tengo un Master Drive tipo inversor, pues automáticamente voy a tener que irme por la opción de mi Cynamics S120, ¿sale? Y voy a colgar mi inversor y tengo que considerar que para poder controlar ese inversor, pues requiero de una CU320, ¿no? Que dijimos que la CU320 me va a centralizar el control de 1, 2, 3, 4, 5 ejes, ¿no? Dependiendo de lo que tenga yo en mi máquina. Y aquí ya no importa tanto si es Vector Control o Motion Control, porque les decía, S120 en el tema de modular, o sea, en el tema de tener una CU, un rectificador y un inversor, solo lo encuentro en lo que es S120. La ventaja del S120 es que me puede controlar tanto servomotores como motores de inducción y prácticamente puede ser capaz de controlar cualquier aplicación por más compleja que sea. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Pues yo les comentaba, si tengo un Master Drive Vector Control, pues depende del tipo de control. Puede ser que esté utilizando nada más mi control volts por Hertz. Entonces, si nada más estoy utilizando volts por Hertz, que es un tipo de control muy sencillo, que cualquier Cynamics G lo tiene, pues pudiese yo optar por mi Cynamics G. Y dependiendo de la potencia, pues puede ser G120, G130 o G150, ¿sale?
Pero si ya tengo yo lo que es con control vectorial y requiere algunas funcionalidades un poquito más complejas, pues me voy por lo que es mi Synamics S120, ya sea con mi CU320 o mi CU310, ¿no? Dependiendo de las funcionalidades o del tipo de control que yo quiero obtener. Y para el tema de los Master Drive MC, ya sea Motion Control Plus, Motion Control Performance, Motion Control Performance 2 y Motion Control Performance 2 Plus, pues a fuerza me tengo que ir por lo que es Synamics S120 y regularmente escogemos lo que es una CU320-2, ¿no? Porque regularmente el Master Drive Motion Control lo encontramos en lo que son inversores básicamente, entonces yo requiero una arquitectura modular con mi rectificador y mi inversor por separado. El tema de las comunicaciones, Master Drive tenía un rango de comunicaciones un poquito más amplio, desde lo básico que es serial, lo que conocemos como USS, lo que es punto a punto, Profibus, CAN-bus o el Simulink. El Simulink es una comunicación o un protocolo, digámoslo así, que me permite comunicar CUs de Master Drive entre ellas, ¿no? Para tener información o compartir información. Por ejemplo, se ocupa mucho en lo que es sincronías de ejes, ¿no? Donde el eje maestro lo tiene una CU y el eje esclavo lo tiene otra CU. Entonces, para que haya un seguimiento, lo siga el esclavo o el maestro, pues tengo que tener ese intercambio de comunicación. Y en el caso del Master Drive se llevaba a cabo por fibra óptica y se llama Simulink. Entonces, en el tema de mi Synamics, si yo tengo mi Synamics G130 o G150, porque eso corresponde en potencia a lo que tenía yo con mi Master Drive, pues si requiero serial punto a punto o Profibus, viene integrado dentro de mi CU320. Si requiero yo Profinet, puedo tener una CU320 Profinet o puedo tener una CU320 Profibus y aparte a través de esa tarjeta de comunicación que se llama CB20, puedo tener aparte Profinet, ¿no? O Ethernet IP en el mismo puerto. Para el tema del CAN-bus, sí requiere una tarjeta también que se la puede integrar, que es la CBC10. Ese es para temas de comunicación de tipo CAN-bus. Y para el tema del Simulink, tenemos lo que es Synamics Link, que el Synamics Link puede ser vía Profibus o vía Profinet y sirve para lo mismo, para comunicar CUs 320 entre ellas, ¿no? O CUs de Synamics S120 entre ellas, ya sea a través de Profinet o a través de Profibus, ¿no? Y si por la arquitectura, que fueran inversores, Master Drive Motion Control con su rectificador, inversor, bla, bla, bla. Entonces, mi opción por mi arquitectura es S120 y es el mismo concepto. La CU320 puede ser Profibus o Profinet, como ustedes quieran, y dependiendo de eso, pues yo ya le puedo agregar protocolo CAN-bus o protocolo Profinet, como ustedes lo necesiten, y lo mismo, ¿no? Para el tema de sincronías de ejes, pues sigo utilizando lo que es el Synamics Link, ¿no? Y bueno, el Synamics Link ya no usa fibra óptica, lo que usa es un cable tipo RJ45, lo que regularmente ocupamos para Ethernet. En el tema de lectura de encoders o de interfaces para encoder, el Master Drive tenía como opción tarjetas para resolver, tarjetas para encoders incrementales y absolutos tipo SSI y para encoders incrementales tipo HTL y TTL, ¿no? Entonces, si mi Master Drive tiene alguna de estas tarjetas opcionales para lectura de encoders, pues existe su equivalente en Synamics, ¿no? De tal manera que si mi motor que está conectado al Master Drive ocupa resolver, yo en mi S120 considero la SMC10 para resolver. Si mi Master Drive tenía lo que es encoders incrementales o absolutos tipo NDATA o SSI, pues me voy por una SMC20. Y si mi motor es HTL o TTL, o también SSI sin incrementos, pues me voy por la opción de mi SMC30, ¿no? Y todos estos componentes se comunican a través de DriveClick, que rápidamente les platico que DriveClick es una interfaz interna entre Synamics para poder hacer mi sistema modular, ¿no? Yo les comenté que todo va centralizado en la CU320, entonces la manera en que la CU320 sabe si esa tarjetita que está a 10 metros de distancia está fallando es a través de esa comunicación DriveClick. Y aquí ya viene lo más complejo de Master Drive, lo que es funciones tecnológicas, Free Function Blocks,
y el software, ¿no? La famosa opción F01. Entonces, bueno, aquí rápidamente, si yo tenía en mi Master Drive configurado Free Function Blocks, que los Free Function Blocks son bloques para regularmente lo que son operaciones lógicas, AND, ORs, multiplicadores, divisores, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo, aquí me dice una nota, dependiendo, si no todos los Free Function Blocks del Master Drive se han ocupado, puedo utilizar los Free Function Blocks que también vienen ya como estándar en mis G130 o G150 o en mi S120. Pero si yo ocupé la mayoría de los Free Function Blocks del Master Drive, voy a tener que utilizar lo que son el Drive Control Chart. Que el Drive Control Chart como tal es una funcionalidad que me permite configurar dentro de mi Dynamics S120 aplicaciones más complejas a través de bloques, a través de un editor de CFCs que son Control Function Charts, que regularmente se ve mucho en lo que es PSS7. Entonces yo tengo mis bloquecitos en mi Control Function Chart y yo los interconecto como yo quiera y hago mis funcionalidades como yo necesite, ¿no? Por ejemplo, para hacer el cálculo de diámetro de mi bobina, regularmente en Dynamics S120, perdón, ocupamos lo que son los Drive Control Chart con sus CFC, ¿no? Y el tema de la tarjeta T100, si yo me encuentro un Master Drive que tiene una tarjeta T100, al final esa tarjeta era como de expansión de esos mismos Free Function Blocks, o sea, tenía más funciones de control y de funciones aritméticas. Entonces, lo mismo, ¿no? Si no estoy ocupando muchas, puede ser que incluso los Free Function Blocks que ya tengo en mis Dynamics G sean suficientes o tenga que utilizar los DCC, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté utilizando de este lado. Y bueno, ya para el tema de posicionamiento simple, con mi G130 y G150 no lo puedo cumplir. Entonces, automáticamente, si yo tengo EPOS, posicionamiento simple en mi Master Drive, tengo que pensar en lo que es Dynamics S120. El Dynamics S120 también por default tiene su funcionalidad estándar de posicionamiento simple. Y elevando un poquito el nivel de complejidad, pues nos encontramos que mi Master Drive también podía tener una tarjeta opcional que se llama T300 o la T400. Y como pueden ver, pues ya me sirve para sincronías de ejes, cálculos de bobinas, controles multiejes, lo que son gearings, los que son relaciones de posición, relaciones en velocidad, relaciones en función a una leva electrónica, etcétera, etcétera. Si yo tengo una T300 y una T400, pues ahí sí tendremos que analizar qué es lo que están ocupando para ver si ocupamos ya sea las funcionalidades de posicionamiento, de sincronías que incluso tiene el S120 a través de las licencias de los DCBs y DCCs, o tendríamos incluso que ocupar un Cmotion para hacer alguna sincronía más compleja o lo que estamos promoviendo al día de hoy, 1500 o 1500 tecnológico, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad o del tipo de sincronía o de movimiento, perdón, o de control de movimiento que yo tengo en mi Master Drive, pues elijo cualquiera de estas opciones. Y la función tecnológica F01 es una función, es un software, no es una tarjeta, es un software que va relacionado al número de serie de su Master Drive y que regularmente se ocupa para lo que son sincronías de ejes. Regularmente cuando yo tengo una F01, no sé, 80% de las veces me encuentro que son relaciones, ya sea en velocidad, ya sea en posición o ya sea levas mecánicas, ¿no? Entonces aquí sí me tengo que echar un clavadito para ver qué es lo que está haciendo el F01 y pues tendría yo que replicarla ya sea en un Cmotion, en un Dynamics a través de sus DCCs o sus DCBs y tendría que volver a reconfigurar todo, ¿no? Aquí, debido al nivel de complejidad y de funcionalidades que tiene el Master Drive, pues desafortunadamente no existe una herramienta como la que les mostré en el MicroMaster para hacer un cambio de parámetros, ¿no? Para partir de una configuración de Master Drive y convertirla a una configuración en Dynamics. Aquí sí, al día de hoy tenemos que hacer ingeniería, ¿no? Para poder hacer ese cambio. Bueno, alguna de las ventajas de cambiar de Master Drive a Dynamics, pues el tema de las características de hardware. Yo ya puedo tener cualquier concepto, tanto block size como modular, tamaño chasis, para cumplir con lo que hacía mi Master Drive. Menor cableado, tanto de comunicación como de potencia incluso.
el tema de comisionamiento, todo centralizado en una unidad de control, lo cual me permite tener diagnósticos y monitoreos más rápidos. El tema de que si se me daña algo, pues es casi es quitar, poner, ¿no? En el tema de los inversores. Si se me daña alguno de estos inversores, no tengo que reconfigurar mi CEU, simplemente retiro el dañado, coloco el nuevo y no tengo que hacer absolutamente nada más, ¿no? Si fuera un Master Drive, como les decía, los Master Drive, pues, cada inversor trae su propia unidad de control, entonces tengo que reconfigurar el reemplazo, ¿no? Y todo esto pues me reduce perdón, me lleva a reducir tiempos y tiempos pues es dinero, ¿no? Ahora hablando también de otras ventajas, el tamaño es otra de las ventajas que tenemos. Por ejemplo, un equipo en chasis de 510 amperes, por ejemplo, en tamaño compatible con la potencia en un Cynamics, pues es 35% menor, ¿no? Hablando de tamaño, ¿no? Y así que podemos ver varios ejemplos. En general, el Cynamics es más compacto para las mismas potencias y capacidades en su correspondiente en Master Drive. El tema de cableado de control, ¿no? Yo les decía, cada inversor en el Master Drive tiene su propia unidad de control y su propio puerto Profibus. Entonces aquí requiero conectores y cable Profibus para cada uno y ligarlos a mi PLC. En el caso del Cynamics, todo va centralizado en una sola CU. ¿Y esa CU cómo controla a los demás? Pues a través de un cable Dry Click, ¿no? Que también es RJ45 y que es propio de Siemens. Pero al final, estos cables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se reducen a un solo cable, ¿no? Y desde ahí yo mando la comunicación para los 6. O sea, eso se hace de manera interna en la configuración de mi CU320, ¿no? Y bueno, aquí un poquito del Dry Click, pues que me permite que mi sistema sea modular y por eso yo pueda centralizar todo en una sola unidad de control. El tema de posicionamiento, pues hay mayores funcionalidades hoy en día en lo que es Cynamics. Esa presentación hablaba del Master Drive, pero como pueden ver, incluso si yo tengo una aplicación con posicionamiento simple en un Simo Drive, pues puedo sin problema pensar en lo que es el S120, ¿no? ¿Por qué? Porque el S120 tiene incluidas las funcionalidades de posicionamiento que tenía el Simo Drive, que hablando de posicionamiento Simo Drive, pues es superior a Master Drive. ¿Y dónde lo podemos ver así de manera sencilla? Los centros de maquinados viejos, digámoslo así, están en función a Simo Drive, no están en función a Master Drive. Entonces, quiere decir que las capacidades de Simo Drive sean mayores en el tema de control de ejes que del Master Drive. Y como los centros de maquinado hoy en día vienen con Cynamics S120, entonces Cynamics S120 tiene la capacidad de cumplir tanto con funciones de posicionamiento simple como funciones de posicionamiento avanzado, ¿sale? Entonces, sin problema, cualquier función de posición que hiciera el Master Drive, sin problema el S120 la puede cumplir. Ya hablando del software, lo que comentábamos, Free Function Blocks, funciones aritméticas, etcétera, pues lo podemos cumplir con los DCCs en el caso del Cynamics S120. Y si hay algún poquito más complejo, pues nos guiamos de los DCBs, que son los Control Function Charts, y a través de bloques, pues yo configuro o hago mis propios lazos de control, según lo que yo necesite. Master Drive solo venía con una función de seguridad, que es la famosa Sector COF. En el caso de Cynamics S120 tengo ya de estándar Sector COF y aparte, a través de licencias, puedo extender esas funcionalidades de seguridad. Y bueno, hablando de las versiones o de las tarjetas ya tecnológicas, T300, T400 y la opción tecnológica F01, pues con el S120 y mis DCCs puedo hacer cualquiera de las aplicaciones que ya tenía. Si estoy más familiarizado con Cmotion, pues también puedo utilizar Cmotion. Pero al día de hoy, cualquier función que hiciera T300, T400 y la F01 la puedo hacer con Cynamics S120. El tema del comisionamiento, como les comentaba, y el tema también de diagnóstico, ¿no? Si yo tengo 5 Master Drive en mi máquina y la máquina no funciona, pues me tengo que conectar a cada uno de ellos para ver quién es el que tiene el problema. Al tener yo centralizado aquí todo, también puedo acceder al monitoreo de todos los ejes al mismo tiempo. En este caso no, ¿no? En este caso solo puedo ver uno a la vez. Si quiero monitorear cómo se está comportando el eje X, me tengo que conectar solo al eje X.
En cambio, acá puedo ver X, Y y Z, porque todo está centralizado en mi misma unidad de control, ¿no? Ahora el tema de la información, de la parametrización, lo que yo les comentaba. Tengo que configurar y hacer carga en 1, en 2, en 3, en 4, en N, ¿no? En este caso, configuro yo y solo hago la puesta en marcha, como quien dice, una sola vez, ¿no? Por así decirlo. Porque como estoy conectado a una sola unidad de control, pues desde ahí puedo configurar todos, cargar, descargar y hacerme puesta en marcha acá, ¿no? Acá tengo que ir un paso a la vez. Y el tema de diagnóstico, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Si yo quiero saber qué pasó a este eje, pues me tengo que conectar a este. En este caso aquí tengo toda la información centralizada. Y eso créanme que les ahorra muchísimo tiempo, muchísimo incluso dinero, ¿no? Por los tiempos muertos. Y bueno, el tema del backup, eh, yo les comentaba, si se me daña tengo que reconfigurar el drive que voy a reemplazar. En el caso del Dynamics S120, toda la información está guardada en la Compact Flash. Entonces, si se me daña mi CEU, puedo reemplazarla, volver a colocar la Compact Flash y automáticamente toda la configuración de mi sistema Dynamics S120 queda pues ahí fija, sin ninguna modificación y puedo arrancar mi máquina inmediatamente, ¿no? Solo reemplazando el componente dañado. Y acá no, acá requiero tener el backup, descargarlo, hacer el cambio de módulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hasta aquí es el tema de las migraciones. Como pueden ver, de Micromaster a Dynamics es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque pues, Micromaster es un variador eh, para aplicaciones de uso general y entonces me permite cambiar de manera más sencilla lo que es Dynamics G, que también está enfocado a aplicaciones de propósito general. Y en el caso de MasterDrive, pues desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, pues tenemos que hacer un poquito más de ingeniería para hacer el cambio o la propuesta del sucesor. Entonces, hasta aquí el tema de la presentación y creo que pasamos a lo que son preguntas y respuestas, si es que hay. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Mario. Y bien, sí, como mencionas, vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Nada más, antes de iniciar con la sección de Q&A, si nos pueden ayudar a desplegar la encuesta. Ahí en sus pantallas, en un momento van a ver una pequeña encuesta que les agradeceríamos mucho que nos ayuden a contestarla, ya que esta encuesta nos ayuda a pues, obtener la retroalimentación y escuchar su opinión sobre los diferentes aspectos del contenido que hemos estado presentando en este espacio. Y pues la intención obviamente es ir mejorando cada vez el contenido presentado en estos webinars. Entonces, su retroalimentación es importante para nosotros. Ahí nada más, en un momentito más, vamos a hacerles, ahí está, ya está la encuesta, nada más si nos apoyan ahí con sus respuestas. Y mientras ustedes contestan esta pequeña encuesta, vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Nos preguntan si cuentan con protección contra bajo voltaje o rangos de bajo voltaje y en cuánto mitigan los armónicos. Es una pregunta sobre, me imagino, sobre tanto Micromaster y Master Drive. Bueno, tanto Micromaster como MasterDrive efectivamente tienen un nivel de bajo voltaje, pero no lo miden directamente en la entrada. Bueno, vamos a empezar por Micromaster. Micromaster no lo mide directamente en la entrada, va en función al voltaje rectificado. Yo les comenté que en el tema de Micromaster es un tipo block size, es decir, un convertidor AC-AC. Entonces internamente tiene ese rectificador y ese voltaje que rectifica de 1.35 veces, que son como 600 volts a 300 volts, es el que sí está monitoreando. Y si esa tensión de directa cae, es cuando nos manda falla por bajo voltaje. Como es un rectificador de 6 pulsos no regenerativo, acuérdense que les platiqué que si varía mi voltaje en la entrada, varía mi voltaje en el bus de directa. Entonces, de esa manera es como relacionamos que hay una pérdida en mi alimentación, ¿no? Una caída de voltaje en mi alimentación. En el Master Drive, por ejemplo, en los tamaños chasis, sí existen, por ejemplo, en el tema de las AFES, de las Active Line Module o regenerativas, sí existe unas donas de corriente que me ayudan a medir el voltaje a la entrada y me indican si hay una pérdida de voltaje.
En el tema de Synamics, lo mismo, ¿no? El Synamics G se basa igual en el voltaje del bus de directa y el Synamics S120, digamos que sería el equivalente del Master Drive, también, ¿no? También tiene su monitoreo en función al voltaje del bus de directa y si tiene una Active Line Module, que sería una AFE, también tiene su propio monitoreo a la entrada a través de una tarjetita que se llama Voltage Sensing Module, BSM. Y me decían otra cosa, perdón. Sí, ¿cómo se mitigan los armónicos? Ah, los armónicos. Bueno, mira, en el tema de Micromaster Dynamics G o convertidores en general de 6 pulsos, todos crean o generan armónicos del lado de la línea. Regularmente en el rango de un... Los armónicos se miden por distorsión total, en porcentajes. Entonces más o menos manejan 30%, 35%, incluso hasta 40%. Si tú quisieras disminuir el nivel de armónicos, eh, nos pudiese ayudar para lo que son potencias chicas, es decir, tal vez menores a 30 HP, un reactor a la entrada. Eso nos podría ayudar. No va a mitigar al 100% el nivel de armónicos, pero sí lo va a reducir. Y la otra es utilizando filtros de armónicos pasivos. El filtro de armónico pasivo se coloca inmediatamente antes de la alimentación del variador y me va a poder permitir reducir el nivel de armónicos hasta en un 5%. O sea, total, perdón. O sea, yo te hablaba que la distorsión total de un micromaster o perdón, de un convertidor de 6 pulsos es alrededor del 30%. Con un filtro de armónico, el total es alrededor del 5%, ¿no? Que es lo que se maneja hoy en día en la normativa, en la 519. Y bueno, esa sería la manera de mitigarlo. Ahora, si tú tuvieses un Synamics S120 con su Active Line Module, este equipo ya cuenta con un sistema de filtros, de tal manera que el nivel de armónicos que genera es casi considerable nulo, ¿eh? Entonces depende ahí. Si es un rectificador de 6 pulsos, puede ser que para potencias pequeñas reactor, para potencias grandes filtro de armónico, y si ya tienes un sistema con Active Front End, no te tienes que preocupar por el nivel de armónicos que genera tu variador. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan si existe protocolo OPC en los variadores. Protocolo OPC en el tema del S120, sí. En el tema del S120, con su configuración de sus bloques de control de movimiento en tío Porter principalmente, sí manejan lo que es el OPC. En el tema de G120, no. Muy bien. Igual como quiera, también para el tema de la comunicación está el tema del Dynamics Connect, ¿no? También, que acaba de ser liberado hace poco. Sí, ese sería un poquito más para el tema de digitalización. Ujú. Para Así poder sacar es. información del variador. Es un modulito que me va a sacar información de mi variador, hasta 32 variables, y yo les puedo mandar a la famosa nube y manipularlas, ¿no? A través de alguna aplicación. Muy bien. Creo que se cortó un poquito. Luis, ¿sí nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, nos pregunta también José Aranda, bueno, nos pregunta si podemos enviar la presentación. Sí, la presentación se les va a hacer llegar al correo electrónico que registraron para este webinar. Yo creo que en el transcurso del día de mañana se les puede estar enviando. También nos pregunta Eduardo Garza si la familia Micromaster ya cuenta con un sucesor Synamics para cada versión, es decir, en la variante Micromaster 420, 430 y 440, si ya existe como tal un sucesor de Dynamics. Sí, creo que te perdiste al inicio. Pero Ok, sí, Micromaster 420, digamos que su equivalente o sucesor sería G120C. Micromaster 430, el que es para bombeo y ventilación, sería Dynamics G120X. Y para Micromaster 440 es G120 modular, ¿no? El G120 así simple, ¿no? perfecto. Sí, anteriormente creo que la brecha que no se cubría era la del G120X, ¿no? Como que quedaba hace unos años, seguía ahí volando. Sí, sí, un Ah, poquito. ok, y José Vega nos pregunta también, ¿hasta qué fecha se dejará de suministrar el Micromaster?
Micromaster les comentaba que empezó en 2018 su fase de salida y de ahí tiene 10 años. O sea, en teoría lo puedes empezar, de hecho ya empezó ya no se fabrica como les comenté, pero se puede seguir comprando nuevo como refaccionamiento. Ok. Entonces, regularmente son 10 años. Si se acaba, que también existe, ¿no? La opción de que si se acaban antes los que se han fabricado, pues ya nomás tendrías opción a puros refaccionamiento y a puras reparaciones. Pero pues aquí lo recomendable es empezar a tener una planeación a mediano plazo para la migración y nosotros y el equipo de Opticom los podemos apoyar, ¿no? En ese tipo de migraciones para que para ustedes sean sencillos y no gasten recursos en eso. De acuerdo. También nos pregunta Luis Lozada, en las unidades S120, cuando se varía la alimentación 440, 460, ¿qué rango de tolerancia tiene antes de marcar una falla por variación de voltaje de alimentación? Bueno, ahí depende del tipo de rectificador que tienes. De ahí son los rangos. Por ejemplo, un rectificador básico se multiplica por 1.35, pero un Active Line se multiplica por 1.5 veces. Ese voltaje que te da en el bus de directa, digamos 700 volts, tiene un rango de más o menos incluso hasta el 20-25%, es decir, de 700 volts menos el 20% hacia abajo y el 20% hacia arriba. Si no estoy mal, eso lo puedes revisar en los parámetros automática. Es de cuenta que cuando tú le configuras cuál es el voltaje de alimentación del variador, él automáticamente te establece en esos valores que te dije, o en esos porcentajes que te dije, el parámetro 1492 y 1494, si no estoy mal, que justamente es límite superior y límite inferior del bus de directa. Y como les comentaba, es lo que monitorean los Dynamics para saber si hay alguna baja de tensión en la línea. Ok, de acuerdo. También nos pregunta Alejandro Vargas si existe alguna diferencia en tiempos de entrega de equipos obsoletos contra los Dynamics y también cuál es la diferencia en el nivel de sus ¿La diferencia de qué, perdón? la diferencia en sus precios. Diferentes precios. Ok, mira, hablando por ejemplo bueno, de los equipos obsoletos regularmente año con año suben de precio porque ya están establecidos como refaccionamiento. También los niveles de descuento de refaccionamiento y de equipos vigentes es superior. O sea, un equipo ya obsoleto cuesta más que un equipo vigente. Y los tiempos de entrega depende. Por ejemplo, de Micromaster ahorita los tiempos de entrega no son tan largos porque como apenas en 2018 se canceló, puede que sea que algunas potencias todavía las sigas encontrando en el stock de Alemania y pues tardan 2 semanas en llegarte, ¿no? Pero si son potencias que ya no se fabricaron un poquito antes, se pueden ir hasta 12 semanas de tiempo de entrega, 10, 12 semanas de tiempo de entrega, comparando con un Cinemex que te llega en máximo 4 semanas. ¿No? Pues la estrategia de Siemens o la manera en que nosotros tratamos de impulsar el tema de migraciones, pues es que el equipo obsoleto cuesta más, ¿no? Que el equipo vigente y también que la disponibilidad del equipo vigente es mejor que la del equipo obsoleto. Bien, muy bien. También ahí Oliver Tafur en el chat nos pregunta ¿cuál es el equipo adecuado para motores Simotrix de reluctancia? Más bien ahí depende un poquito de la aplicación, porque incluso Cinemex G120 puede con motores de reluctancia y también Cinemex S120. Entonces depende un poquito de la aplicación. Por ejemplo, si es bombeo o ventilación con motores de reluctancia, que también ya están empezando a ver, pues se recomienda un Cinemex G. Pero a lo mejor si es un motor de reluctancia para un molino o algo un poquito más complejo, más robusto, te recomendaría lo que es Cinemex S120. Pero al final la funcionalidad de poder controlar un motor de reluctancia la tienen tanto las unidades de control del Cinemex G como las unidades del control del Cinemex S120. Si no tienes problemas en precio, pues siempre yo te voy a recomendar que a lo mejor lo hagas con Cinemex S120, ¿no? Que es nuestro variador más de mayor performance. Ok.
Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que por lo pronto son todas las preguntas que había aquí en la sección de Q&A. Quedaron ya todas resueltas. Igual también, pues nada más para hacerles un par de anuncios sobre los próximos webinars que tenemos y también sobre los talleres en línea. En pantalla pueden ver los talleres en línea que estamos ofreciendo completamente de forma remota, impartidos por nuestro personal técnico de especialistas y pues abarcamos diferentes tecnologías. También, no sé si tengamos por ahí la imagen de los próximos webinars, pero la próxima semana tenemos el webinar de WinCC, perdón, de redes. La próxima semana tenemos el de Profibus a Profinet, la entrada a la industria 4.0 con nuestro compañero Oscar Colín también de Siemens. Y después de eso, el 9 de septiembre, WinCC Unified, la combinación de los mundos de IT y OT con Oscar Escalante. Entonces, y bueno, agradecerte muchísimo el apoyo con la presentación. Luis Mario, no sé si tengas algún comentario adicional. Sí, nada más para terminar, pues que se sientan respaldados tanto por el equipo de Apticom como por el equipo de Siemens para realizar este tipo de migraciones. Tenemos las herramientas y la capacidad para realizarlo y que se sientan con la confianza de que el dinero que invierten, porque al final es una inversión el migrar, pues les va a tener mayores y traer mayores beneficios que si siguen adquiriendo equipos que ya no tienen las mismas capacidades, hablando de funcionalidades, y también son precios ya considerables, ¿no? Incluso hemos hecho ejercicios en los que el solo refaccionar te sale casi lo mismo que el migrar, ¿no? A la nueva familia. Entonces, nada más el mensaje es pues que tenemos el apoyo de Siemens y de Auticom para poder realizar este tipo de trabajos y ustedes se puedan quedar tranquilos de que su máquina va a quedar funcionando de la misma manera o incluso hasta mejor. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Mario. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy para acompañarnos en este espacio, para este webinar. Y nada más también comentarles que estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que ahí en nuestras redes sociales, pues vamos a estar dándoles a conocer pues todo este tipo de contenido que vamos a estar generando para todos ustedes, así como también las grabaciones de estos webinars las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube para que puedan estar disponibles para su consulta en caso de que quieran volver a consultarlo para algún dato técnico o si algún conocido compañero de ustedes no pudo conectarse el día de hoy, pues también que lo puedan visualizar ya una vez que lo hayamos subido al canal. Entonces, pues también de mi parte sería todo. Y nuevamente, pues agradecerles muchísimo su compañía el día de hoy y pues nos vemos la siguiente semana, igual el miércoles a las 3 de la tarde en este espacio. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias, Luis Mario. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.